Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí abordamos los problemas socioambientales más urgentes de nuestro tiempo. Analizamos sus causas, consecuencias y, por supuesto, las alternativas respaldadas por la ciencia que nos ayudan a hacerles frente. Hoy hablaremos de un grupo de criaturas con una historia de cientos de millones de años, más antiguas que los mismísimos dinosaurios y tan sorprendentes como incomprendidas: los tiburones. Estos seres cartilaginosos con dientes que nunca dejan de crecer no tienen parangón en el océano. Lo navegan en casi toda su amplitud y profundidad y son los únicos peces en el mar libres de depredadores naturales. En el cine los hemos retratado como animales asesinos, cuando en realidad los tiburones son los grandes guardianes de la biodiversidad marina. Y lejos de ser una amenaza para las personas, somos nosotros los que ponemos en jaque su existencia. Ahora mismo, los tiburones encaran un nuevo peligro derivado de las actividades humanas. Se trata de la alteración del clima. Edgar Becerril, estudiante de doctorado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, nos guiará por esta encrucijada acuática y sus posibles salidas. Conversará con nosotros desde La Paz, Baja California Sur, en México, pero antes de conocerlo, hagamos un recorrido por lo más actual sobre el clima en el planeta. Puerto Williams, en el extremo sur de Chile, se erige como la ciudad más austral del mundo, un sitio especialmente sensible al cambio climático y el último lugar habitado antes de arribar a la Antártida. Para los científicos constituye un laboratorio que no tiene réplica. Según la agencia AFP, las temperaturas anuales promedio de Puerto Williams, que no deberían exceder los 5 grados Celsius, así como sus bosques y ríos prístinos, son una suerte de centinelas de los efectos del calentamiento global, ya que estos se manifiestan ahí de forma exponencial. Por ejemplo, en ninguna otra parte del planeta hay tanta diversidad de líquenes y musgos, pero muchos están desapareciendo en la parte baja de las montañas por el calor creciente. Asimismo, llama la atención que el gradiente altitudinal de dichas condiciones es cada vez más drástico en distancias cada vez más cortas. Las alertas han sonado en Puerto Williams y nos advierten que el tiempo para hacer frente a la crisis del clima se está agotando. El cólera es una enfermedad bacteriana que se transmite a través del agua contaminada. Gracias a los sistemas de saneamiento, ha sido prácticamente eliminada del mundo industrializado, pero sigue siendo un problema en las naciones más empobrecidas, donde el cambio climático está potenciando el riesgo de contagio. Hace poco, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó que los fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones, los ciclones y las sequías, reducen aún más el acceso al agua potable y crean el entorno ideal para la propagación del cólera. Durante los primeros 9 meses del presente año, 27 países reportaron brotes. Al respecto, el director de la Organización Mundial de la Salud destacó que no solo está habiendo más casos, sino que estos resultan más peligrosos. El cambio climático amenaza todos los aspectos de nuestra vida, incluida la taza de café de la mañana. Esto se debe a que el café es cultivado cerca del cinturón ecuatorial, una región del planeta particularmente susceptible a la alteración del clima. En consecuencia, la superficie apta para producir café podría reducirse hasta la mitad de aquí al 2050, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ante esta situación, Nestlé, la empresa cafetalera más grande del mundo, anunció que en los próximos 7 años invertirá $1.000 millones en métodos de cultivo más sostenibles. David Rennie, uno de los directivos de la compañía de origen suizo, dijo que la explotación del café será inviable dentro de 2 o 3 décadas si no se toman medidas ahora. Bloomberg reportó que Nestlé pretende ofrecer formación, ayuda técnica y variedades de alto rendimiento a los agricultores que la suministran
y su plan es abastecerse de todo su café de modo sostenible para 2025. 400 millones de años han pasado desde que los primeros tiburones evolucionaron. Los más antiguos eran muy distintos a sus descendientes modernos. Muchos de ellos presentaban hocicos redondeados en vez de puntiagudos. Su cerebro era más pequeño y sus dientes, en lugar de afilados y cerrados, eran suaves y lisos. Tenían aletas poco flexibles y probablemente eso los hacía menos ágiles. Sin embargo, también poseían características muy similares a sus parientes actuales, tales como un esqueleto de cartílago y no de hueso, múltiples hendiduras branquiales y una dentadura reemplazable a lo largo de toda su vida. A los tiburones se les considera los reyes de los mares. 2/3 de su cerebro se especializan en la interpretación de los olores, y su oído es tan fino que les ayuda a detectar comida aun cuando ésta se camufla o se encuentra muy lejos. Ciertas especies tienen una dieta herbívora. Tal es el caso del tiburón ballena, que se alimenta de algas diminutas que flotan en el mar. En el otro extremo está el tiburón blanco, que ostenta el puesto del pez depredador más grande del planeta. Son animales extraordinariamente longevos, tanto que algunos podrían superar los 500 años de edad. Durante ese tiempo, los tiburones proveen múltiples servicios ambientales. Por ejemplo, las especies carnívoras mantienen a raya a los depredadores intermedios que se alimentan de peces comedores de algas. O sea que esa cadena guarda el equilibrio gracias a los tiburones. Pues de no ser por ellos, los mesodepredadores serían una plaga. Acabarían con los peces vegetarianos y las algas crecerían en exceso, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas como los arrecifes de coral. Otro servicio que brindan los tiburones tiene que ver con los nutrientes. Estos suelen ser escasos en aguas poco profundas, pero al ir en busca de presa, los tiburones a menudo defecan en dichas zonas, compensando la carencia de sustancias esenciales y fertilizando el océano. Por si eso no bastara para demostrar la importancia de los tiburones, está el hecho de que son aliados en la lucha contra el cambio climático. Los tiburones tigre, por ejemplo, ahuyentan a las multitudes de tortugas marinas de las praderas subacuáticas, y con ello evitan la remoción de los pastos y la liberación de gases que calientan a la tierra. Además, los propios tiburones son reservas de carbono y al morir se llevan esa sustancia al fondo del mar, manteniéndolo lejos de la atmósfera por miles o millones de años. Pese a todos estos beneficios, los tiburones han sufrido un grave problema de imagen. Franquicias como Jaws avivan el fuego del miedo y la paranoia de los humanos hacia esas criaturas. Es común que pensemos en ellos como máquinas asesinas, cuando lo cierto es que hay una mayor probabilidad de que nos mate una vaca que un tiburón. Estos peces se enfrentan a una situación muy crítica. Sus poblaciones están disminuyendo rápidamente y la humanidad es la principal responsable. Cada año, tan solo con la sobrepesca, aniquilamos 100 millones de tiburones, una pérdida a la que hay que sumarle los efectos del cambio climático. Dicho fenómeno está provocando el calentamiento del océano, su acidificación, el aumento del nivel del mar, entre otras alteraciones. Comprender cualquiera de los impactos potenciales del cambio climático en los tiburones es un reto enorme que se complica aún más con la necesidad de caracterizar los efectos en sus presas. No obstante, como nos dice Edgar Becerril, la tarea es ineludible. Pero, ¿de qué modo se manifiesta este problema global en los océanos? Pues yo creo que estamos ante quizá el desafío más grande que tenemos como humanidad, como sociedad a nivel mundial. Todo esto depende de acciones que tenemos todos los días, pero este desafío que viene no solo a nosotros, sino a nuestra descendencia, también a nuestros hijos, que es el cambio climático, todas las cuestiones que vamos a estar observando de diferencias en el clima, en la distribución de las especies, que incluye tanto especies terrestres como marinas, es algo que nos compete a todos. Nos compete porque tenemos un papel, no importa si trabajamos en ciencias, no importa si trabajamos en cuestiones ambientales, todos somos habitantes de este planeta. Entonces, ese es el contexto en el que estamos, todos los especialistas, todos los ciudadanos o habitantes de este planeta. El fenómeno no solo se ve, sino que se siente.
Imaginemos que estamos en nuestra casa y de repente nos suben el termostato tantito, pues ya vamos a empezar a sudar, nos vamos a empezar a mover a lugares más frescos, o si tenemos un bebé y se nos abochorna, lo tenemos que mover también. Lo mismo pasa con todas las especies de aves, de mamíferos, aunque sean tiburones grandes como los tiburones blancos. Y algo similar les ocurre a los tiburones. Aunque sean tiburones grandes como los tiburones blancos, que tienen una capacidad de regular su temperatura de cierta manera, que rompen fronteras de la cosa térmica de las diferentes capas de agua, a todos nos va a afectar de una forma u otra. Y si no es directamente en nuestra fisiología, como en el caso de los tiburones blancos, seguramente sí será con el ambiente en el tema de las presas o de los alimentos que tengan las especies, ¿no? Después del tiburón ballena, esta especie es la segunda más grande del mundo. Se alimenta de zooplancton, un conjunto de microorganismos y animales minúsculos cuya distribución y abundancia depende fuertemente de los patrones climáticos. Por lo tanto, si el clima cambia, lo hará también el zooplancton y con ello el tiburón peregrino podría verse obligado a abandonar sus áreas de alimentación históricas y buscar zonas más productivas. Pero eso no es lo que más preocupa a los investigadores. La situación general de los tiburones me preocupa en el sentido de que estos cambios en su distribución que puedan tener, las más de 500 especies que existen, puedan verse traslapadas con actividades humanas, llámese turismo, llámese navegación, llámese pesca, que lamentablemente, aunque hay muchos pescadores que se esfuerzan en mejorar sus artes de pesca, en tener menor impacto día con día, pues va a haber cuestiones en las que nos encontremos con frentes que quizá nunca antes hayamos visto, ¿no? El pronóstico de Edgar Becerril es que como grupo los tiburones tienen mucho por delante. Sin embargo, a nivel especie, muchos podrían extinguirse como resultado de la crisis ambiental. El problema es que vamos a parar por cuestiones humanas el avance o la evolución de ciertas especies que a lo mejor no tienen la culpa porque simplemente no estaban seleccionadas para aguantar una red de pesca o aguantar contaminantes emergentes o contaminantes de elementos pesados en el agua que de no ser por nuestra presencia no estarían allí. En este momento, los científicos están tratando de evaluar qué pasará con cada una de las especies conocidas y qué tanto podemos corregir el rumbo en favor de los escualos y sus ecosistemas. Se van a extinguir muchas especies en el proceso y eso es lo que no queremos, porque la extinción de las especies, aunque es el destino de todas las especies, no debe por qué estar influenciado por actividades humanas o por responsabilidades humanas. Entonces, el cambio climático definitivamente va a tener un impacto en la distribución de muchas especies y al momento en el que cambie su distribución es donde podemos encontrar que capturemos especies protegidas en una zona donde nunca antes había aparecido o que de repente en donde se hace turismo con una especie de tiburón ya no haya ninguno porque las masas de agua cambiaron, las presas cambiaron y el tiburón se movió. Las señales ya cada vez son más claras. Y aunque llevamos, yo diría que unos 8 años de atraso en el tema de tiburones y cambio climático, ahí estamos, que es lo que va a pasar con varias especies, ¿no? En mi caso, yo estoy trabajando con tiburón blanco, estamos viendo cómo va a afectar su interacción con pesquería, su distribución, si las áreas naturales protegidas que hay en México, en Estados Unidos, van a funcionar o no para esta especie, y estamos en ese aspecto, ¿no? De no conocemos muchas cosas, pero estamos trabajando para conocerlas. Más de 2.000 especies de tiburones han sido identificadas a partir del registro fósil, en comparación con las más de 500 que se conocen vivas. Estas se han adaptado en respuesta a las variaciones naturales del entorno. Pero el cambio climático generado por los humanos sucede a tal velocidad que su permanencia está en juego. Para Edgar Becerril, más allá del cambio climático, hay dos factores principales que ponen en riesgo a los tiburones día con día. El primero de ellos es la contaminación, debido a que ingieren una gran cantidad de comida y a que se ubican en lo más alto de la red alimentaria, los tiburones acumulan residuos tóxicos en su organismo. Plaguicidas, fertilizantes y microplásticos son parte de esa lista de amenazas sobre la cual aún se desconoce mucho. A veces no nos damos cuenta, hay contaminantes que ya están en el agua que ni siquiera hemos detectado, que están relacionados con los medicamentos que nosotros tomamos como humanos, orinamos y se van en descargas pluviales o en descargas hacia los océanos.
Y ese tipo de amenazas, nada más por ser desconocidas de cómo tal contaminante puede afectar a la reproducción de un tiburón blanco, es un tema de alerta, ¿no? El desconocimiento es algo que nos puede jugar casi siempre en contra, porque el conocimiento es clave para avanzar, es clave para tener un poder de decisión, y es en lo que estamos. Pero sí, en fisiología a nivel reproductivo puede alterar los ciclos reproductivos de los tiburones. El otro gran peligro lo constituyen las pesquerías que, al menos desde 1970, han provocado una disminución de 71% en las poblaciones mundiales de tiburones y sus parientes, las rayas. Las aletas de tiburón tienen una gran demanda en el mercado asiático y su hígado se destina a la industria internacional de cosméticos. La pesca, yo creo que furtiva o mal regulada siempre va a ser el peor enemigo de nosotros mismos, porque no solamente vamos a acabar con poblaciones, sino vamos a acabar con los beneficios que los ecosistemas nos dan. Y estos beneficios ecosistémicos solamente se pueden obtener cuando tienes un ecosistema sano. Entonces, los tiburones de las especies que hablemos, cualquiera de ellas, cumplen un papel muy relevante o relevante en el ecosistema en donde viven. Hoy en día, 3/4 partes de todas las especies de tiburón están en riesgo de desaparecer, pero solo el tiburón ballena, el tiburón peregrino y el tiburón blanco se encuentran protegidos por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Edgar Becerril ha dedicado sus esfuerzos de investigación precisamente a una de ellas. El tiburón blanco es una especie icónica, es una especie maravillosa que los mexicanos y pocos países en el mundo, o los habitantes de pocos países en el mundo, pueden presumir de tener agregaciones estacionales, como sucede en México, en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Es un depredador tope de prácticamente todos los océanos del mundo, con excepción de los océanos polares hasta el momento, dependiendo qué pase con el cambio climático. Se alimenta de diferentes presas con respecto a su edad. No, pues depende. Cuando es bebé, come una cosa; cuando es niño, come una cosa; cuando es adolescente, empieza a buscar otras cosas relacionadas ya con reproducción, y eso cambia también su alimentación. Por esa razón, Edgar Becerril disfruta compararlos con nuestra propia especie. Una edad máxima, una edad calculada, una estimación de nuestra vida de 70 y tantos años o más. Y es lo mismo con ellos. Ellos también alcanzan una vejez, ellos también alcanzan un pico reproductivo. Y todo esto cambia, pero siempre, sean bebés recién nacidos, juveniles o adultos, el tiburón blanco va a cumplir una función fundamental en el ecosistema, que es regular a las poblaciones de sus presas. Salen con todas las herramientas desde el útero y comienzan a participar en el ecosistema tan pronto salen del útero de su mamá. Entonces, ese es el tiburón blanco. Es una especie increíble, es una especie magnífica que pocos países pueden promocionar como parte de su biodiversidad. ¿Y qué es lo que hace que el tiburón blanco sea tan vulnerable a la extinción? ¿Por qué? Porque es una especie muy longeva, que tarda muchos años en reproducirse, que tiene de 2 a 15 crías por hembra, pero al ser depredadores tope, pues tampoco hay tantas hembras como uno pudiera pensar. Hay diferentes estimaciones. Yo he participado en la estimación de Isla Guadalupe de los tiburones, que interactúan con las embarcaciones turísticas porque es lo que nos importa en el manejo. Y para darnos una idea, en esta cuestión ecoturística hablamos entre 70 y 100 tiburones. En California, en la zona de Australia, Nueva Zelanda, se habla de 2,000, 3,000 tiburones blancos o más, considerando todos los estadios, desde juveniles hasta adultos, pero en realidad son pocos los tiburones que hay, y es por eso que se le considera una especie vulnerable a la extinción. Son poquitos y hay muchos estresores alrededor. Afortunadamente, la situación del tiburón blanco ha detonado alianzas internacionales como aquella formada por México, Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional, a mí me parece que México es uno de los principales ejemplos de la conservación de tiburón blanco, y lo repito, en el mundo. Entonces, el gobierno tiene los ojos puestos sobre esto, no solamente sobre el tiburón blanco, sino más de 100 especies más, para que este recurso tan importante que es el océano, pues no afecte de tal forma con respecto al cambio climático a las comunidades locales que tenemos en nuestro país. Y la colaboración con Estados Unidos y Canadá en el tema de tiburón blanco siempre es constante. Hay diferentes equipos de investigación, tanto allá como acá, que son como si fueran telarañas, ¿no? Tejiendo cada quien su vínculo, armando su camino, y van y vienen el conocimiento de una manera yo creo que es muy buena retroalimentación, muy proactiva.
El país ha destacado no solo por implementar límites contra la sobrepesca de tiburón blanco, tales como las vedas, sino también por proponer opciones de aprovechamiento sostenible. Yo creo que el ecoturismo con tiburones es una de las claves fundamentales en la conservación del tiburón blanco, porque los prestadores de servicio, de la mano de las autoridades, de los investigadores, de los pescadores, tienen todo este potencial porque simplemente cuentan con la plataforma para que los científicos nos subamos al barco. Ellos están tomando datos, ellos participan en el monitoreo y pues yo espero como investigador de tiburón blanco que cada vez más comunidades participen en el ecoturismo con esta especie. La actividad se lleva a cabo actualmente a manera de buceo en jaula y cualquier persona la puede realizar. Cualquiera lo puede realizar, cualquier persona aunque no esté certificada de buceo puede entrar a una jaula de tiburón blanco. Normalmente los guías ya están certificados, ya tienen instrucciones muy claras y lo único que tienes que hacer es respirar con una manguerita que te van a pasar, unos plomos para que no flotes todo el tiempo en la jaula, pero yo creo que esta actividad puede extenderse a diferentes zonas costeras donde hay comunidades locales que pues pescan sin querer tiburón blanco, lo liberan, lo ven. ¿Por qué no? En el futuro podrían verse beneficiadas o ahorita ya desde el tiempo actual en el ecoturismo con esta especie, como sucede con el tiburón ballena en La Paz, pero a lo mejor implementando una jaula o utilizando neoprenos más gruesos porque el agua es más fría, checando bien el tamaño de los tiburones. Y todo ello requiere de conocimiento y de compromiso de investigadores como Edgar Becerril. Como fotógrafo de la vida salvaje tengo mis imágenes ya impresas en la casa y créeme que lo que yo siento cuando lo miro a los ojos, que es algo que me preocupa mucho siempre ver a las especies que estudio, siento mucho compromiso, siento mucha responsabilidad, siento mucho deber de cumplir mi labor como científico mexicano con la sociedad y sobre todo con las especies y con la humanidad, porque ese es nuestro trabajo. Gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero compartir este espacio nuevamente con todos ustedes la próxima semana.